Ave María Purísima, ahora te voy a hablar de nuestras hermanas mártires incruentas. Se les llama así porque estas hermanas que vivieron también todas las dificultades de la guerra, no murieron mártires, no las fusilaron, ellas sobrevivieron a la guerra, pero vivieron las dificultades, los maltratos, el hambre, el vivir con miedos, ser perseguidas, y pues en sí tuvieron una vida también de martirio, aunque no murieron, ¿verdad? No fueron asesinadas por los enemigos. Pero estas hermanas, junto con las que sí van a morir y dar su sangre por Cristo, van a vivir momentos muy difíciles, que no solamente serán días, sino meses y hasta años con esta guerra, en la que pues nuestras hermanas dieron, a pesar de las circunstancias y del sufrimiento, un ejemplo de vida valiente y admirable, porque a pesar de las amenazas, de los insultos, estas hermanas se mantienen firmes en su fe y siguen dando gloria a Dios con su testimonio de vida. En diferentes monasterios de España, nuestras hermanas van a ser sacadas de manera grotesca, brutal. En algunas de ellas de sus monasterios van a ser golpeadas, van a ser insultadas, con las pistolas constantemente en la cabeza, que las lleva a estar pues con muchos miedos. Está escrito el caso de una de las hermanas ya mayores, que al ver tantas dificultades, las amenazas de los soldados, pues muere de la impresión que le da, ¿verdad? Ella no se imaginaba una vida de guerra, como muchos de nosotros nos ha tocado tener, pero quienes han experimentado en carne propia el tener una guerra en su país es una situación muy difícil. Estas hermanas son llevadas constantemente a diferentes lugares. Algunas de ellas fueron llevadas con familiares o con bienhechores que las atendieron y las cuidaron mucho, pero ante los problemas que estaban surgiendo, cuando el enemigo se estaba acercando, pues tenían miedo estas personas de que al encontrarles religiosas pues los mataran también. Entonces muchos que al principio las aceptaron, después les dijeron que se fueran de sus casas para no correr peligro a sus familias. Entonces las hermanas tenían que huir, andar entre la sierra, entre campos, pasando frío, lluvias, el sol, no tener dónde dormir, ni que cobijarse, ni que comer, porque estaban en despoblado, o si llegaban a alguna ciudad, se oían entre las calles gritar a gente que decía, si ves monjas, mátalas. Entonces era una situación muy difícil. Muchas se fueron se llevaron a sus párrocos, pero cuando los soldados las encontraban, pues se llevaban a los párrocos y los mataban. Varias hermanas las llevaron a los lugares donde los soldados estaban viviendo, pues para tenerlas cocinando, limpiando los lugares. Siempre se burlaban de ellas, las maltrataban. Hubo casos en que algunos militares, al ver el testimonio de las hermanas, al ver cómo trabajaban, cómo se entregaban, cambiaron su actitud arrogante y maltratadora, y las defendieron, las cuidaban, las apreciaban por el esmero que ponían en los alimentos, en limpiar, en arreglar todo. Y muchos las ayudaron, las llevaron después a otros monasterios donde también lavaban la ropa de los soldados, pero ya estaban con más religiosas, y algunas otras las llevaban a la cárcel. Estuvieron muchos meses en la cárcel con maltratos, con privaciones, con burlas, pero gracias a Dios, pues muchas que Dios no quiso que fueran testigos de martirio, las dejó con vida para que continuaran dando vida a otros monasterios, para que con su experiencia que tuvieron, en cierto modo
aparentemente que no fuera edificante, la experiencia de ver el sufrimiento, de ver la ignorancia de estos soldados que no conocían la fe, que no conocían a Dios, pero que eran personas buenas. Con esa experiencia las hermanas ven la necesidad de seguir orando y de enseñar al que no sabe la palabra de Dios, de encontrarse con Dios, de mostrarles a Dios en su vida, para que ellos puedan comprender quién es Dios, cuál es el sentido de nuestra vida y cuál es la misión por la que estamos aquí, qué es lo más valioso. Que si muchos soldados hubieran conocido su fe, hubieran tenido ese encuentro con Dios, pues no hubieran hecho pues las barbaridades que surgen en las guerras, ¿verdad? Entonces, estas hermanas, gracias a que Dios permite que sigan con vida porque su misión no ha terminado, se entregan con más fervor, son causa de enseñar al que no sabe ese encuentro con Cristo, provocando por lo tanto con la muerte de las que sí fueron mártires y con el testimonio de las que están vivas, pues que empiecen a ingresar muchas vocaciones que también quieran consagrarse a Dios y dar su vida, no en el martirio ya por cuando acaba la guerra, pero sí en la entrega constante de cada día por la salvación de las almas. Al ver esa necesidad de tantas personas que no conocen a Dios y que van por el mundo en obscuridad, vacías, sin sentido en sus vidas y sin saber que lo que les falta es Cristo en sus corazones. Aprendamos de estas hermanas que todo lo que ellas deseaban en su vida fue volver a sus monasterios para ser cada vez mejores, proclamar con su vida lo que proclamaban con sus labios, imitar a su esposo Jesús ante los verdugos, que fueron un claro testimonio de perdón, enseñando el camino de la reconciliación, siendo testigos de amor a Jesucristo. Ellas tenían a Dios y todo lo que Él permitiera era aceptado sin condiciones. Buscaban no perder el tiempo y estar preparadas en la misericordia divina, manteniéndose en una continua plática con Dios. Sus bocas rezaban, sus brazos en cruz oraban por sus enemigos sin quejas ni alarmas. Pidamos a Dios que nos ayude a nosotros no esperar a tener una guerra para poder voltear a Dios, sino que cada día demos gracias por un día más de vida que nos da y busquemos siempre dar a conocer a Dios a los demás. No perder el tiempo en novelas, en flojera, en pelear, en ser egoístas, sino que cada momento de nuestra vida lo saboreemos, como cuando estamos comiendo un pastel con un cafecito bajo la lluvia o platicando con alguien y lo estamos saboreando, el sabor, la textura del pastel. Bueno, saborear cada momento de la vida y que cuando venga una dificultad la cambiemos en vez de guerra por paz, en vez de odio por amor, en vez de impaciencia por solidaridad, atención, paciencia, caridad. Cambiar lo negativo por lo positivo, porque no sabemos cuándo moriremos, no sabemos si las personas que tratamos las volveremos a ver y a veces quedamos con el remordimiento de que pudimos haberlas tratado bien, de que pudimos habernos reconciliado y después ya no lo hicimos. Bueno, que tengas excelente día y Dios te bendiga.